este video vamos a explicar cómo realizar la carga masiva de datos para Oracle 10G desde Linux usando un archivo .sh, que el archivo .sh que hace es guardar en lenguaje batch y se utiliza para la ejecución de comandos. Entonces en el archivo vamos a hacer una breve explicación del archivo .ch. En el archivo .ch mandamos a llamar al SQL Plus, que va a ejecutar un, un query. En este caso le mandamos el usuario y la contraseña y modelo, que en este caso es una carpeta donde está contenida la query eliminar.sql, y lo que va a hacer es ejecutar. Después tenemos el comando read, que este solo va a leer en teclado para esperar. Es como una pausa en Windows y esperamos para que se ejecute el otro query. Y después es lo mismo para crear la base de datos principal, las tablas temporales, y después usaremos un SQL que este nos permitirá eh, ejecutar los archivos de control, que estos se leerán de un archivo de texto plano datos que serán cargados hacia la base de datos principal. El mismo ponemos el usuario y la contraseña. Después se carga, que es una carpeta, y carga estudiantes.ctl, que es el archivo de control donde viene y va corriendo todo el archivo y lo va almacenando a la base de datos. Después cargamos los 5 archivos de control, que son los 5 archivos de textos, que los cargamos a las tablas temporales. Después otra vez volvemos a llamar con el SQL Plus, lo mismo, el usuario y la contraseña, y en la carpeta modelo, y mandamos a llamar los queries de llenado. Y después mandamos a llamar en mostrar, que nos va a mostrar los conteos de las tablas ingresadas y cuántos datos se ingresó por cada tabla. Es el archivo de control. En el archivo de control, lo que hacemos con option skip igual a 2 es decirle que empiece la lectura después de dos líneas, de dos filas, que empieza hasta la tercera, porque en las dos primeras están los encabezados y eso no nos servirá para guardar en la base de datos. Después infile, que le ponemos el nombre del archivo txt, como pueden ver. Después en la tabla donde lo vamos a ingresar, que en este caso es la tabla temp entrevista. Después los datos, que sería el carnet, que lo dividimos en dos posiciones para obviar el guión medio. Y después fecha, que con position lo que hacemos es irnos ubicando en el archivo de texto en columna por columna. Entonces vamos leyendo esa información. En el caso de fecha usamos un toDate para pasarlo a la fecha aceptada por el lenguaje Oracle. Y el trim lo que hace es quitar los espacios, ya sean al principio o al final, y solo deja la información necesaria para guardar. Después está la base de datos principal SQL, que es la que nos va a crear toda la base de datos con las llaves primarias. Después el eliminar, que va a eliminar todas las tablas, los disparadores y las secuencias. El llenado, que van a hacer todos los insert hacia las tablas de la base de datos principal. Mostrar, que nos va a mostrar el conteo de la base de datos. Entonces ahorita desde la terminal ejecutaremos nuestro archivo .ch. Nos metemos al escritorio, ejecutamos el ch ejecutar.ch. Esto es para poder ejecutar el archivo .batch. Entonces aquí lo primero que hace es eliminar todos los disparadores
disparadores y secuencias y todas las tablas de la base de datos. Entonces este SQL es el que les decía que era el read, que nos permite hacer una pausa para ver qué secuencia está llevando. Entonces la primera era eliminar. Ahorita lo que va a hacer es crear la base de datos principal. Entonces ahorita crea y altera las tablas y crea los disparadores y las secuencias, que la secuencia es lo que va a estar llevando el control del autoincremental, que va a ir, digamos, guardando la última secuencia. Ya se quedó en 100 y ahí se queda guardada esa secuencia. Y el trigger, que es el disparador, es el que dice que tienen que mandar a la siguiente cuando no se manda la llave primaria en el select. Entonces ahorita se ejecutará el de las tablas temporales y se crean las 5 tablas temporales. Ahora mandaremos a ejecutar los de la carga de estudiantes. Entonces aquí con ese commit lo que nos está diciendo es que ya recibió los datos en la base de datos, que es la base de datos que está con el usuario y la contraseña que ya están definidas ahí. Entonces ahí te está metiendo todos los registros que están en nuestros archivos de texto. Que los archivos de texto los tenemos en la carpeta carga. Y aquí están los archivos de texto, como pueden ver. Ahorita está ya cargó todos los archivos de texto, entonces está en esto de llenado. Entonces está llenando la base de datos principal de las tablas temporales hacia las tablas de la base de datos principal. Entonces ahorita ya llenó todas las tablas. Entonces, para mostrar que fueron llenadas todas las tablas correctamente, ejecutaremos el último query, que sería el último script, que sería mostrar.sql, perdón, que nos mostrará las tablas y cuántos datos tienen ingresados. Como podemos darnos cuenta, están ingresados todos los datos exactamente como venían en los archivos, solo que ya ingresados de los archivos de texto pasaron a las tablas temporales, y de las tablas temporales pasaron a la base de datos principal, y así es como está el conteo. Bueno, ahora explicaremos un poco sobre los comandos utilizados para la creación de la carga masiva. Entonces tenemos el create table, que lo que hace es crear una tabla, y esta es la sintaxis. Se pone create table, el nombre, y entre paréntesis ponemos todos los campos que lleva esa tabla. Entonces con el alter table lo que hacemos es agregar alter table a la tabla de acuerdo, le agregamos la llave primaria, le ponemos el nombre del campo de la llave primaria, que en este caso es el integer, que recordar que una llave primaria no puede ser nula, entonces not null. Entonces tenemos create table y el alter table, que son para todas las tablas de la base de datos principal. Después de ya crear todas las llaves primarias, empezamos a crear las llaves foráneas, y en este caso le agregamos el disable no validate constraint, que lo único que hace es evitar la validación de llaves foráneas que estén repetidas. Entonces con eso creamos todas las llaves foráneas y les ponemos el disable no validate constraint. Después de crear ya todas las llaves foráneas, creamos las secuencias y los disparadores, que ya les había explicado que la secuencia es el que lleva el autoincremental y donde está ubicado, y el disparador es el que cuando uno le manda un insert, como van a ver más adelante, cuando no le mandamos la llave primaria y es una llave autoincremental, lo que hace el disparador es decirle que tienen que meter a la secuencia el siguiente valor, y entonces creamos toda la secuencia. Así es como se crea la base de datos. Pues el drop table, que es para eliminar la base de datos, la información y la tabla. Entonces tenemos que eliminar la base de datos, después eliminamos las secuencias y los disparadores,
y después eliminamos la tabla de la base de datos principal. El Cascade Constraints lo que hace es que si una tabla tiene una tabla padre, eh, una relación de una a muchos, entonces como llave foránea lo que hace es, si eliminamos en este caso la tabla de departamento y como municipio, tiene una llave foránea de departamento. Entonces cuando borramos la tabla principal de departamento, el municipio también se borra, porque va eliminando en cascada. Eso es lo que se agrega con este Cascade Constraints. Después para el llenado usamos el insert, que como dice la palabra en inglés es insertar, pero en este caso en las tablas usamos el ignore row on duplicate index, que es para que ignore los errores si se repiten llaves primarias. Esto es para que no nos tire error en el caso en este caso, como habían archivos muy grandes, no podíamos verificar si se repetían los datos. Entonces con esto logramos que ignore ese caso y pueda continuar. Y into en qué tabla, y después ponemos los campos que vamos a ingresar. Como en este caso, si se dan cuenta, en facultad tiene un ID facultad y nombre, pero como tenemos el trigger y la secuencia, entonces al momento de no mandarle la llave primaria, la auto incrementa automáticamente. Entonces ingresa todas las facultades, que en este caso son 18. Ingresa las 18 facultades con el select, el distinct, que es el que toma la primera. Si viene otra facultad, esta facultad de ingeniería, y viene otra facultad de ingeniería, toma la primera. Eso es lo que hice. Y el order by, que es ordena. Como pueden ver, usamos parecido de las inserciones. Aquí les voy a enseñar otra cosa. El upper, que lo que hace es ignorar que para pasar todo a minúsculas, por si digamos en una tabla temporal venía entre mayúsculas y minúsculas y en la otra solo está minúsculas. Entonces con eso evitamos ese problema para que lo tome todo como igual. Tenemos el where, que el where lo que hace es una condición, y como dan cuenta podemos usar and, que es para hacer varias condiciones en una misma consulta. Y tenemos insert, y aquí es como insertamos todas las tablas. Ahora el mostrar, que usamos el select con, que es una función de agregado, que lo que hace es contar cuenta todos los campos que tenga esa tabla con asterisco. El as lo que hace es agregarle un alias. Entonces nosotros, como en este caso la tabla se llama solicitud, entonces cuando le ponemos a punto solicitud entre comillas, lo que estamos agregando es una, una un alias para que nos salga, como se dieron cuenta, nos salía en el archivo aquí a solicitud, y nos salía el total de datos del que estaban ingresados en la base de datos. Bueno, eso sería todo. Gracias.